Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Dylan Esaú Rodríguez Núñez y el día de hoy en la clase de Estructura Económica Internacional vamos a hablar de la unidad 5 del libro de Estructura Económica Internacional que fue escrito por Ramón Tamames y es la 21ª edición. Bueno, en esta unidad 5 vamos a hablar sobre los orígenes de la cooperación internacional y su influencia en la estructura económica internacional, es decir, cómo se originó eh, la unión de los países, las organizaciones, para así conformar la economía internacional. En esta unidad 5 hablamos sobre la taxonomía del desarrollo. ¿Qué es la taxonomía? Bueno, son clasificaciones que tienen similitudes con diferentes aspectos. En este caso, la taxonomía, vamos a hablarla en el sentido económico. ¿En qué aspecto? En el desarrollo, en especial en los países en pleno desarrollo o en países menos desarrollados. Bueno, ¿qué es la taxonomía del desarrollo? Como aquí dice, es una forma que se le clasifica a los países emergentes. ¿Qué son países emergentes? Pues los que apenas salen a flote al mercado mundial. Y bueno, en 1980 se le denominó ese nombre, taxonomía. El diario económico Financial Times clasificó la taxonomía de los países emergentes en tres niveles: los avanzados, los que ya van para países en desarrollo; los secundarios, los que apenas van en comienzo; y los de en transacción. ¿Qué son esos? Pues los que apenas van. Ya en esta parte se habló sobre una nueva categoría llamada BRIC. ¿Qué es el BRIC? Bueno, simplemente son las siglas de los países de los cuales son los que más aportan en la economía mundial. Esos países que apenas están emergiendo, o son países emergentes que aportan mucho a la economía internacional. El BRIC está conformado por Brasil, Rusia, India y China. Ahorita es BRICS. En la actualidad se llama BRICS, pero en ese tiempo se llamaba BRIC y fue conformado en el 2001. Bueno, se llama BRICS ya que se le metió a Sudáfrica en el 2011. En el BRIC, estos países ya no se les considera como países emergentes, debido a que estos tienen un gran potencial y aportan mucho en la economía global. También hubo otros países emergentes que tuvieron mucha influencia en ese entonces y ya no se les considera como países emergentes, que fue como Arabia Saudita, los Árabes Unidos, Qatar, el Golfo Pérsico, entre otros países. También en esta parte vimos lo que fue la Conferencia Mundial. ¿Qué es la Conferencia Mundial? Es una convención, una reunión de todos los países que fue creada en 1960, esto con el fin de ayudar a los países menos desarrollados. Es a través del Consejo Económico y Social, que es la ECOSOC, que es parte de la ONU, y que en 1961 a 1970 se declaró el Decenio del Desarrollo, que es simplemente son 10 años en donde van a ayudar a los países menos desarrollados a crecer su PNB, que es su Producto Nacional Bruto. Bueno, y pues que en 10 años aumentaría, sí, esas son sus predicciones, pero que en 10 años aumentaría su 63% de su PNB. Los problemas que tienen las PMD es por culpa de la economía internacional, ya que hay demasiada tecnología, hay demasiados precios bajos, entonces le es muy difícil competir a las PMD contra la economía internacional. Por eso se buscó una solución al problema. Entonces la ONU quiso iniciar una conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo. Este acuerdo a los países industrializados o los países en desarrollo no les gustó, ya que se les pondría muchas normas, se les tendría que establecer un precio determinado para que así pudieran competir contra las PMD. Y bueno, el 3 de agosto de 1962, la ECOSOC creó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, o en sus siglas la CNUCD, que en inglés tiene unas diferentes siglas. Bueno, este acuerdo, esta conferencia tuvo 3 periodos de sesiones para que realmente se iniciara la conferencia. Pero el 23 de marzo, en Ginebra, se comenzó ahora sí la conferencia de manera oficial. En esta conferencia se habló sobre diferentes tratados, estructuras de las cuales debería tener la conferencia. En esta se habla la conferencia ministerial, la Junta de Comercio y Desarrollo, comisiones de ciencia y tecnología y reuniones de expertos. Todo esto
¿Para qué fin? Simplemente para mejorar la economía de los países emergentes o países menos desarrollados. Y ya. Esas son las siglas de inglés. Las siglas en inglés, la UNCTAD. Se preparó con diferentes tipos de estudios, como los que son informes sobre el comercio y el desarrollo, informes sobre los países menos adelantados, manual de estadísticas, informes sobre comercio electrónico y desarrollo, informes sobre transporte marítimo y base de datos Trains. Así que eh, esta organización, esta conferencia, su único fin es, como se lo había dicho anteriormente, es ayudar a los países en desarrollo. ¿Con, con qué base, con qué herramientas? Con las que mencioné anteriormente. Y bueno, en esta unidad también hablamos sobre la Fonda Común de Materias Primas. Esto se creó debido a que los países menos desarrollados, o las PMD, tienen dificultades para crear productos y bienes con mayor calidad, con un buen valor añadido. Tienen muchos problemas acerca de eso, entonces la UNCTAD quiso crear la Fonda Común de Materias Primas, esto con el fin de estabilizar los precios de las PMD ante el comercio internacional para que así pudieran tener un mayor ingreso. Pero no se logró debido a que la demanda y la oferta de los precios estaban muy variados en el mercado y era muy difícil tanto para las PMD, tanto para los países desarrollados, llegar a un acuerdo de estabilidad de precios. También en esta unidad vamos a hablar sobre la organización que hablamos anteriormente, la UNCTAD. Que bueno, aquí en esta parte, en esta unidad, simplemente se habló sobre cómo hubo diferentes conferencias, cómo estas conferencias tuvieron un gran impacto y que la última fue recientemente, que fue en el 2008, pero bueno, como se ve aquí, la tercera conferencia de la organización fue en Santiago de Chile en el 72, la cuarta fue en Nairobi en el 76, la quinta en Manila en el 79, perdón, la sexta en el Belgrado en el 83, la séptima en Ginebra en el 87, octava en Cartagena de Indias en el 92, la novena en Mitrandi en el 96, la décima en Bangkok en el 2000, la undécima en Sao Paulo en Brasil en el 2004 y la duodécima en Accra en el 2008. Simplemente en esta parte se habló sobre cómo estuvieron estas conferencias. También en esta unidad se habló sobre la OC y cómo esta se fue a la seca. Bueno, ¿qué es la OC? La OC es la Organización Europea de Cooperación Económica. En esta se encarga de toda la cooperación de Europa Occidental. Es decir, esta organización se encarga de todo el dinero que sus estados miembros dan y esta la distribuye pues en diferentes proyectos. Su creación fue a través del convenio en París en el 1948. Esta organización quiso crear una unión aduanera, pero no se logró debido a que llegó el GATT y esta organización tenía diferentes conflictos con sus estados miembros. Y bueno, poco tiempo después llegó la Comunidad del Carbón y del Acero, que se llama SECA. Se creó en 1952. La SECA regula los sectores del carbón y del acero. Esto, obviamente, en sus estados miembros. La SECA intentó crear un mercado en común. Esto pues para que los estados miembros pudieran manejar y pudieran redistribuir sus productos con un mejor precio, con una mejor estructura, todo eso. Y bueno, estos se llevaron a cabo con diferentes acuerdos y se crearon también diferentes organizaciones. Lo que intentaban era crear una política agrícola en común. Esto para que tanto esa organización pudiera exportar en el mercado internacional y que sus precios fueran muy fijos y sus precios fueran muy atractivos para el mercado internacional y que también pudieran competir contra el mercado internacional. Y en esta unidad también hablamos sobre la conferencia Estresa y su desarrollo. Cómo después de esta conferencia se conformó, se creó. Bueno, la conferencia surgió del Plan Marshall y del Tratado de Roma. El Plan Marshall simplemente es la ayuda económica en el país europeo. Esto inició en el 60, pero tuvo
Tuvo sus antecedentes en el 58, esta conferencia, en donde se creó un acuerdo para crear una política agrícola en común. Para llegar a esta política agrícola en común, tuvieron que tener diferentes acuerdos. Primero fue el Tratado de Roma en el 57, después fue la Conferencia de Estresa en el 60, después fue el segundo plan de Massaw en el 68 y después tuvieron que hacer una limitación del gasto del presupuesto agrícola y después intentaron estabilizar la producción agrícola. Y bueno, ¿de qué trata esta conferencia? Esta conferencia se habla acerca de nuevas reglas como el financiamiento, la regularización de los precios, entre otras cosas. Todo esto para que se creara y se cree una política agrícola en común. ¿Se logró? Sí. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado, espero que haya rescatado lo más importante de lo que se vio en esta unidad. Y bueno, me despido y espero verlos en la siguiente unidad. Bye.